bien, hermano. Muy bien, vamos a buscar en nuestras vidas primera carta a Tesalonicenses. Voy a colocárselo allí en pantalla. Y dice, vamos a ponernos en pie. Vamos a ponernos en pie, mis hermanos, para leer la palabra de Dios. Esta mañana vamos a meditar sobre, hemos oído muchas veces que vamos a ser arrebatados y que cuando Jesús cuando Él nos llame, porque vamos a ver que la voz de Él es como voz de trompeta. Cuando Él nos llame, vamos a ser levantados los que aún estemos en vida, pero hasta ahí hemos llegado muchas veces. Hoy vamos a tratar de aprender qué vamos a ver cuando lleguemos. De eso se trata el mensaje de esta mañana. Y dice la palabra del Señor en primera carta a Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 18, y dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Padre, gracias Señor por ser bueno, por dejarnos todo detallado en su palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que pronto, Señor, vendrá ese llamado, esa trompeta de Dios que vamos a escuchar los que aún estemos en vida y que hayamos nacido de nuevo, porque vamos a ser llevados al reino de los cielos. Padre, eso dice su palabra que hemos leído. Y ayúdenos a comprender, de acuerdo siempre a su palabra, Señor, qué veremos allá cuando hayamos llegado. Gracias, Señor. Gracias, bendito Padre. Gracias, porque eso nos alienta a que sigamos hacia adelante siempre, con paso firme, porque sabemos hacia dónde vamos. Tenemos una meta y usted nos da propósito de vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, hermanos, nos sentamos y vamos a entrar en el detalle. Bueno, como les comentaba, ¿verdad? Siempre, no sé si usted ha leído lo que vamos a leer hoy, ¿verdad? Seguramente sí lo ha leído, pero lo vamos a usar en esta mañana para hablar sobre ese tema hermoso de qué va a suceder cuando estemos en los cielos. Hay personas que yo les he escuchado a muchas personas y cuando dicen que vamos a estar cantándole al Señor todo el tiempo, dicen, uy, qué aburrido, ¿verdad? Qué aburrido pasar todo el día y toda la noche. Fíjense que solo desde ahí ya vemos que no coincide, ¿verdad? Porque allá no hay día ni noche. Allá no existe eso. Allá es frente a la luz del Rey todo el tiempo, ¿verdad? O sea, allá no existe eso de dormir, o no existe eso de cansancio, eso de aburrimiento. Eso no existe allá.
Así es que, pero vamos a entrar en detalle. Voy a ir al capítulo 4 de Apocalipsis y vamos a leer lo que Juan vio cuando él fue llevado, ¿verdad? Él fue llevado en una visión, y dice así, vean si lo puede leer en pantalla, pues ahí está, dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Hermanos, acabamos de leer aquí en Primera de Tesalonicenses, que nos dice que con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, esa voz de Jesús llamándonos, Juan la escuchó tan poderosa, tan potente, tan clara como oír una trompeta. Creo que usted ya conoce el sonido de las trompetas, ¿verdad? Es un sonido claro y bien identificado. Y aquí está Juan en el capítulo 4 de Apocalipsis, que le dicen: sube acá. Es el arrebatamiento, ¿verdad? Sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Es decir, una vez que estemos allí, ¿qué va a suceder? ¿Qué es lo que vamos a ver ahí? Y dice en el capítulo 4, versículo 2, dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Dice ahí, sentado. Esto es lo primero que vamos a ver, mi hermano. Cuando sea el abrir y cerrar de ojos, que la ropa aquí va a quedar, ¿verdad? O sea, vamos a ir allá nosotros, así, en el instante el cuerpo se va a transformar, pero no se va a llevar esta ropa, aquí se va a quedar. Y vamos a estar delante de Él allá, y lo primero que vamos a ver es lo que dice aquí: y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¿Quién es ese que está sentado ahí? Es el Padre, es Dios Todopoderoso. ¿Y sabe qué me dice esto a mí, mis hermanos? Que ese trono que está ahí es el lugar desde donde se gobierna toda la creación. El que está sentado ahí es el que está gobernando desde antes de la fundación del mundo hasta estos tiempos, cuando seamos arrebatados y llevados a su presencia. Esto del trono, hermanos, nos debe a nosotros dar ánimo de que, a pesar de que tengamos problemas serios acá, problemas graves, quizá con una persona que no nos obedece, un hijo o el cónyuge o el jefe, quizá algún compañero, algún amigo, necesitamos estar en armonía y no lo logramos. Si nosotros oramos, el del que está en el trono, porque Él gobierna y porque Él tiene todo en control. Le voy a decir por qué tiene todo en control. Viene a mi mente Salmos, y no lo voy a poner ahí porque no lo tengo listo, pero voy a leerle Salmos 103, versículo 19. Dice así: dice: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Él es el que está gobernando, y si Él está gobernando, todo está en control. Y si usted
está o sea, si usted está en intimidad con Dios, si usted es un íntimo amigo de Dios o amiga de Dios, tiene el favor de Dios. Dios le va a ayudar en todo lo que necesite. Así es que piensen eso, que lo primero que vamos a ver es el trono que está establecido en el cielo, y en el trono hay uno sentado. Y dice en el versículo 3, dice: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Véalo lo que dice, cómo era el que estaba sentado ahí. Dice que el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra del jaspe. La piedra del jaspe, hermanos, es una piedra que es como vidrio, transparente, es decir, clarita, es como puro, digamos, como un vidrio bien limpio, ¿verdad? Como no sé si usted ha visto algunos adornos que son de cristal, o sea, que son de vidrio y que están bien limpios, no tienen ninguna suciedad. O sea, puede ser algo así el jaspe, o sea, es una piedra transparente, una piedra blanca, limpia, pura. Así era semejante el que está sentado en ese trono. Y también habla que era semejante a la piedra cornalina. La cornalina, hermanos, es una piedra roja. Es como el rojo sangre, digamos. Y si la piedra jaspe, es decir, esa piedra transparente, pura, nos habla de la pureza de Dios, la santidad de Dios, lo bueno que Dios es. En ese trono, así como Él gobierna las cosas buenas, también Él gobierna con justicia, hermano. Y Él dice que también es como una piedra roja, y la piedra roja es juicio. Acordémonos, y déjeme decirle algo aquí. Fíjense que doctrinalmente hablando, hermanos, hablando bajo doctrina, Dios es tan justo, fíjese, no sé si me voy a dar a entender. Dios es tan bueno, pero tan bueno, que así como es de bueno, también es justo. ¿Eso qué quiere decir? Que Él nos ayuda y nos tiende la mano, y todo lo que le pedimos nos lo da. Pero cuando fallamos y pecamos, entra la justicia. Y fíjese que doctrinalmente hablando, en la Biblia vemos que el que perdona nuestro pecado no es el Padre, es Jesús. El Padre, Él está en su trono, y Él como juez justo no nos perdonó a nosotros por alguna buena obra que hayamos hecho, si es que hemos hecho alguna, sino que Él nos perdonó porque Jesús hizo la obra, porque Él, que era inocente, nos llevó nuestro pecado, y Él pagó el pecado suyo y el mío, y esa obra que Él hizo es la que Dios aceptó. De manera que quien nos perdona es Jesús, porque el que está sentado en el trono es como una piedra de jaspe y es como una piedra cornalina. Por eso es que nosotros le damos la gloria y la honra a Jesucristo, porque Él es el que nos abre el camino al Padre, que es Rey de justicia. Dice: y había alrededor del trono un arco iris. ¿Qué nos puede decir el arco iris, hermano?
¿Qué sabemos nosotros del arco iris? ¿No se acuerda que allá, bueno, en Génesis vemos que después del diluvio Dios dijo que ya no iba a destruir la tierra más con agua y que para eso dejaba el arco iris? Eso fue en el Génesis. Y aquí dice Pablo que lo vio, que estaba allí alrededor del trono. Dice, había alrededor del trono un arco iris. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Que Dios es fiel a sus promesas. Él es fiel. Allá lo prometió y aquí en el futuro, cuando lleguemos a ese trono, cuando seamos arrebatados, seamos raptados, ¿verdad? Seamos llevados al cielo, lo primero que vamos a ver va a ser ese trono y al que está sentado en ese trono, y lo que está alrededor de él es un arco iris, hablándonos de las promesas de Dios, que Dios siempre cumple sus promesas. De manera que si usted está necesitado este día y usted se aboca a las promesas del Señor, el Señor dijo, por ejemplo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querráis y os será hecho. Es una promesa, pero hay una condición. Dice, si permanecéis en mí, dice, si permanecéis en mí y mis palabras, la Biblia, permanecen en vosotros, pedid todo y os será hecho. Y dice todo lo que querráis y os será hecho. Dice en el versículo, bueno, dice alrededor del trono un arcoíris y dice semejante en aspecto a la esmeralda. Es decir, la esmeralda es una piedra verde que nos da esperanza, ¿verdad? La esperanza de las promesas del Señor. Luego en el versículo 4 dice que también alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. ¿Qué son esos 24 tronos que estaban? Ahora, yo no sé si usted se va imaginando en su mente, ¿verdad? Un trono enorme. No nos explica cómo era ese trono en este lugar de la Biblia, pero ahí está, en ese trono grande, yo me lo imagino inmenso, con una gran luz, porque el que está sentado ahí es la luz, bien iluminado, me imagino. Y dice que ya vimos que alrededor de ese trono hay un arco iris, y también dice que alrededor de ese trono hay 24 tronos, otros 24 tronos. Y dice, y vi sentados en esos otros tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Cuando me dice aquí, o sea, si yo quiero saber quiénes son los que están en esos 24 tronos, y yo leo aquí al final que dice, con coronas de oro en sus cabezas. Hermanos, nos dice el apóstol Pablo que cuando nosotros estemos en el tribunal de Cristo, vamos a ser evaluados. Nos van a evaluar todo lo bueno que hicimos después de haber recibido a Cristo en nuestro corazón. No antes, porque todo lo supuesto bueno que hayamos hecho antes, como estamos perdidos en nuestros delitos y pecados, íbamos al infierno. Así es que no importa. Sin embargo, a partir de que nosotros hemos nacido de nuevo, somos llamados a hacer lo bueno, no lo malo. Y todo lo bueno que usted haga y yo haga, hermanos, va a ser evaluado, va a ser premiado. Dice el apóstol Pablo que van a haber premios de oro, de plata, van a haber coronas, sería coronas de oro, coronas de plata, coronas de bronce, coronas de madera y de hojarasca. ¿Cómo van a ser las obras que el Señor nos va a encontrar en nuestras vidas? Y cuando me refiero a obra, mis hermanos, me refiero a dos tipos de obras, ¿verdad?
las espirituales y las materiales. Las espirituales son cuando usted le habla de Cristo a una persona y la persona atiende el llamado, ¿verdad? Cuando la persona va a la iglesia y comienza a cambiar, ahí usted tiene una corona de oro. Cuando usted invita a su hijo, a su hija, la invita a la iglesia, porque miren, los primeros, miren, hermano, en ese tribunal de Cristo, lo primero que nos van a preguntar es por nuestros hijos. No nos van a preguntar por el vecino, sí lo van a hacer, pero lo primero va a ser: ¿dónde está José René? ¿Dónde está Carla Argentina? ¿Dónde está Gabriela René? En mi caso, o sea, ¿cómo los induje en la vida de Cristo a ellos? Porque son los primeros candidatos. Me van a preguntar por mi esposa, me van a preguntar por ella. ¿Qué pasa si yo me presento allá y le digo: mira, yo estuve en Arcatao predicando y todo, y me dicen: mira, y José René perdido en las drogas? No, o sea, va a ser una obra de hojarasca todo lo que yo ande haciendo aquí si allá mi hijo estuviera perdido. Pero yo le doy la honra y la gloria al Señor de que aquellos 3 jóvenes están en el camino del Señor. Aún José René con su esposa y su niña están en el camino del Señor, y por eso con solvencia, mis hermanos, yo puedo estar aquí hablándole de esta palabra maravillosa, porque el Señor, yo sé que aquello ya está cubierto, pero usted tiene la oportunidad también, y aún hay tiempo para que sus hijos vayan en el camino correcto. Esfuércese, hermano, esfuércese para que sus hijos también lleguen. De manera que las coronas que ganemos, dice que en esos tronos habían 24 ancianos. Esos ancianos, hermanos, representan la iglesia que va a estar delante del trono de Dios. Vamos a estar delante de Él. Y vamos a ver más adelante algo para reforzar esto. En el versículo 5 dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Salían relámpagos y truenos y voces. Eso me recuerda, hermanos, cuando Moisés subió al Sinaí, ¿verdad? Que dice la Biblia que el pueblo de Israel veía que allá arriba en el monte habían relámpagos y truenos, y era que Dios estaba hablando con Moisés. Dios le estaba dando los mandamientos, las instrucciones de cómo llevar ese pueblo a la tierra prometida, y estaba dando las leyes para constituir la nación de Israel. Relámpagos y truenos, eso había en el trono, porque cuando Dios habla, mis hermanos, imagínense qué poder el que hay en la voz de Él, en la voz de Dios, que se manifiesta en relámpagos y truenos. Pareciera que nos va a dar temor, pero no, hermanos, no, ese poder que Él tiene es para bien, porque Él es santo, 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 y todo lo que de Él sale es bueno. Y dice en el número 6, dice: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Ese mar de vidrio, mis hermanos, es toda la iglesia que ya ha sido limpia. Dice, es semejante al cristal, está blanco, transparente. Es toda la iglesia junto con los tronos y los que están sentados en esos 24 tronos. Y dice: y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Dice en el 7: el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía como rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Hermanos, esos seres vivientes, hay quienes dicen que
son bestias, o hay quienes dicen son los 4 evangelios, pero no, mis hermanos, eso evangelio es la naturaleza, toda la creación adorando y dándole gloria al Padre ahí delante del trono, y nosotros como iglesia adorándole también a Él. Así es que es un lugar que vamos a estar allí una vez que hayamos sido raptados, hayamos sido llevados. Esto es lo que vamos a ver allá en aquel lugar. Y dice en el 8, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y en el 9 dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hermanos, cuando los seres vivientes están ahí adorando al Señor, aquí dice que los ancianos se postraban y lanzaban sus coronas delante del que está en el trono. Son sus obras, hermanos. Esas obras de oro que usted haga, o ya hizo quizá, o va a hacer de aquí en adelante, esas coronas de oro, usted se las va a presentar delante de los pies del que está sentado en el trono, que es el Dios Todopoderoso. No sé si a usted le emociona, hermanos, pero a mí me emociona saber que vamos a estar en un lugar precioso, magnífico, que vamos a vivir en el hogar de Dios, que vamos a estar gozando de esa familia, porque Él es el Padre y nosotros sus hijos, que vamos a estar en ese hogar dándole a Él, viviendo con Él y dándole gracias y adorándolo y agradeciéndole constantemente, porque, hermanos, yo pienso, hermanos, que no conocemos el infierno, pero sí podemos ver. Yo no sé si usted ha visto cómo viven algunas personas que andan en el licor, en la droga, en la prostitución, que andan robando, que andan delinquiendo. ¿Cómo es su vida? Su vida es un infierno, hermanos. Así le llamamos. Nada les sale bien. Se enojan, viven enojados, viven en rebeldía, viven frustrados. Esa es una muestra del infierno. Hermanos, cuando aquí vemos nosotros todo lo que el Señor nos va a dar, nos va a mostrar, porque déjeme decirle que del capítulo 5 en adelante del Apocalipsis comienza la tribulación aquí en la tierra. En el capítulo 4 es cuando nosotros hemos llegado al cielo y vemos, aquí nos dice todo lo que vamos a ver y vamos a presenciar y vamos a mantenernos en adoración al Señor. Pero del capítulo 5 en adelante habla de lo que va a suceder aquí en la tierra, y comienza el juicio, la tribulación y todo lo que ya seguramente usted ya ha escuchado, y también va más adelante, tiempo más en el futuro vamos a estudiar también. Así es que, mis hermanos, yo espero que esto le anime a creer más en las promesas del Señor, porque de verdad, hermanos, cuando estábamos en el mundo, cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, no teníamos futuro, no teníamos. El futuro que teníamos era hundirnos más y cada vez más, porque cada pecado trae más pecado. No ha vivido usted que cuando uno dice una mentira, lo obliga a decir otra mentira, y después otra, y luego otra,
Y así uno va. ¿Por qué? Porque como la mentira hay que sostenerla, ¿verdad? Y a uno va mintiendo cada vez más. Igual es el pecado. Bueno, de hecho la mentira es un pecado. Pero un pecado nos lleva a otro pecado. Y aquel pecado a uno más. De manera que nunca uno va a progresar. Siempre va a ir a destruirse. Y de ahí nos ha salvado el Señor. Porque ahora los que hemos creído, decía ya, dice acá en Tesalonicenses, dice en el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Hermanos, el Señor no nos abandona. Si Jesús está en el reino, allá a la par de Dios, está con Él, a nosotros nos va a llevar cuando sea el tiempo. Nos va a llevar, es la promesa que Él nos ha dado. Y vamos a ver todo lo que ya estudiamos. Y es a nosotros los que hemos creído, a los que hemos confiado en Él, a los que nos da esta promesa. Usted cuéntele esto a alguien allá afuera y se va a reír. ¿Verdad? Hay quienes dicen el rapto no existe, hay quienes dicen esa es una fábula, pero hermanos, si está aquí, si está en la palabra de Dios, es verdad. Dios lo va a cumplir. Y si Él nos dice, así como nos dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como ese es cierto, también es cierto aquel versículo que nos dice, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. También ese es cierto, es una promesa del Señor Jesús. Anímese, hermano, y démonos color. Démonos color. ¿A qué me refiero con démonos color? Que la gente vea que somos evangélicos, pero hagámoslo bien. No lo hagamos de que como mucho evangélico que anda por ahí, que va a la iglesia y habla de Dios y todo, pero a la menor ofensa dice malas palabras. Eso no es testimonio, hermano. O sea, yo como cristiano no puedo, si alguien me ofende, decirle hijo de tantas. No somos llamados a eso. Somos llamados a llevar paz, a estar en paz con los demás. Y esa es parte del testimonio, con sabiduría, ¿verdad? Porque tampoco debemos dejarnos humillar. Hermanos, cuando Jesús dice, si te dan en una mejilla, pon la otra. Hermanos, yo lo que entiendo es esto, que si alguien me ofendió, yo mejor me retiro. Porque quedarme ahí me va a enojar y voy a responder. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Si alguien me ofendió sin fundamento, me retiro. Ay, deje lo que hable, ay, deje lo que piense, lo que quiera. Pero usted sabiamente se retira y dice el Señor, mía es la venganza. Él es el quien va a llevar el control de esa ofensa. Él es bueno y nos ama tanto. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por amarnos. Gracias, Señor, por enseñarnos. Gracias por darnos este cuadro hermoso de cómo va a ser una vez que estemos allá en el reino de los cielos. Ayúdenos a prepararnos. Ayúdenos, Señor, a estar siempre listos. Señor, ayúdenos a estar en comunión, leyendo su palabra, orándole, teniendo esa plática con usted cada día. Ayúdenos a que nuestro testimonio esté acorde, Señor, a esa plática que tenemos con usted allá en los secretos. Y cuando estemos en público, usted, Señor, nos va a respaldar. Ayúdenos como iglesia, Señor, a sembrar la semilla en cada corazón que lo necesita. Donde usted nos lleve, ayúdenos a predicar su palabra. Gracias, Señor. Lleve con bien a mis hermanos. Padre, bendígales en esta semana. Padre, ayúdeles en cada necesidad que se presente. Padre, esa solicitud de trabajo, Señor,
Padre, ese trámite, Padre, en los juzgados, ese abogado que ha tomado el caso, Señor, Padre, ese hermano que está en el hospital, Padre, el que está en casa y que está enfermo, pedimos por ellos. Pedimos, Señor, por Jeremy, Padre, que usted le quite ese malestar que ha tenido esta mañana. Padre, que usted le sane y que pueda estar bien el resto del día, Señor. Padre, también pedimos por las necesidades que cada uno de mis hermanos ha presentado esta mañana delante de usted. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, hermanos, el Señor les bendiga, el Señor les lleve con bien y que el Señor nos conceda días felices en su compañía.